¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a preparar unas bolitas de papa rellenas de queso Gouda. Y lo mejor es que la mitad van a ser de Cheetos Flaming Hot. Si quieren aprender esta receta, quédense a ver el video. ¡Vamos a comenzar! Necesitamos 3 papas de buen tamaño, las cuales voy a poner a hervir en la olla express para que se cocinen un poco más rápido. Una vez listas, las vamos a pasar a un plato para ponerles un poco de agua. Esto es para que se enfríen y no nos quememos nuestros dedos al quitarles la cáscara. Ahora vamos a proceder a machacar nuestras papas con un machacador o con un tenedor hasta que no tengan ningún grumo y estén completamente suaves. Yo voy a colocarles una cucharadita de pimienta molida, ajo y sal para darles más sabor, pero esto es totalmente opcional. Únicamente colocándole sal quedan perfectas. Y ahora con nuestras manos limpias vamos a revolver muy bien para que se integren todos los sabores. Para el relleno yo estoy utilizando queso Gouda, ya que es uno de mis favoritos, pero pueden ocupar el queso de su preferencia y lo único que vamos a hacer es cortarlo en cuadritos para que sea más fácil acomodarlo dentro de las bolitas. Ahora vamos a tomar un poco de nuestras papas y haremos una pequeña gordita y en el centro le vamos a colocar 2 cuadritos de queso y lo vamos a cubrir con movimientos envolventes hasta formar una bolita. Para una de nuestras coberturas voy a utilizar los favoritos de muchos, los Cheetos Flaming Hot, y los voy a hacer polvitos con ayuda de una piedra. Este paso lo pueden hacer también en la licuadora. Utilizaremos 2 huevos y con la ayuda de un tenedor los vamos a batir un poco. Ahora vamos a pasar todas las bolitas primero por harina de trigo o, como en otros lugares la conocen, harina de todo uso. Esto es para que queden crujientes al momento de freírse. Después las pasaremos por huevo, tenemos que cubrirlas súper bien. Y por último por pan molido y las apretamos con nuestra mano para que se adhiera a la perfección el pan y no se le caiga el momento de freírse. Y para nuestras bolitas especiales hacemos los mismos pasos, únicamente en lugar de pan molido utilizaremos nuestro polvito de Cheetos Flaming Hot y no olviden apretarlas un poco con la mano para que se adhiera mejor el polvo. Y listo, ahora en un sartén con suficiente aceite y a fuego bajo vamos a freír las bolitas de pan molido. Tenemos que tener cuidado de que no se nos quemen y de moverlas para que queden bien doraditas. Después de unos minutos ya están listas y ahora las procederemos a colocar en un plato para que se enfríen. También las pueden colocar en una servilleta de papel para que absorba la grasa. Ahora vamos a freír las más deliciosas, que son las de Cheetos Flaming Hot. Yo les recomiendo que las frían a lo último, ya que por el polvito tienden a pintar el aceite de color naranja y esto puede manchar y mezclar los sabores. Y ahora sí, ya están listas para disfrutar. Bueno amigos, ya terminamos nuestras bolitas de papa. Vean qué deliciosas se ven. Ahora queda la parte más difícil del video. Vamos a probarlas. Vean. Uff. Ve esto. Vean. ¡Ay, qué riquísimo se ve esto! Amigos, se me está haciendo agua a la boca. Ya no puedo más. Aquí yo puse un poquito de katsu, pero puede ser salsa o lo que ustedes gusten. Y ahora sí, para adentro. Amigos, están deliciosas. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy, espero les haya gustado mucho. Si fue así, no olviden suscribirse al canal, seguirme en todas mis redes sociales y nos estaremos viendo en un próximo video. Bye, yo me voy a quedar a disfrutar.